¿Yo por qué remarco este punto? Porque estuve en audiencias pasadas y estaba sentado con los fiscales este representante acreditado y los orientaba dándoles papeles, documentos, y donde se notó la ausencia. Por ejemplo, ayer, entre las 30 preguntas, porque fue realmente un bombardeo, Pepe, entre las 30 preguntas que hicieron los abogados de Duarte, una fue: dime si Hacienda realizó facultades de verificación, etcétera, cosas técnicas, ¿no? Los ministerios públicos de PGR, los fiscales, no sabían qué responder y terminaron reconociendo que no estaba ese dato en su expediente, cosa que hubiera sido muy distinta si hubiera habido ahí un representante de Hacienda, pues digamos que sí, para orientarlos, ¿no? Dato fundamental que acabas de comentar con nosotros, Arturo Ángel: se le están imputando el desvío de 438 millones de pesos. Y ayer solamente se pudieron explicar 38 millones de pesos que salieron tú ya lo decías, de la Secretaría de Educación del Estado de Veracruz. Es decir, la PGR solo pudo explicar de dónde salió menos del 10% del desvío imputable a Duarte. Justamente, y también, por ejemplo, en la imputación, la PGR dice: con el dinero que fue desviado por una estructura delictiva, eso dice la imputación de la PGR, que encabeza Javier Duarte, bueno, se compraron propiedades, se compraron joyas. Los abogados de Duarte preguntan, bueno, ¿qué joyas, no? Dime qué joyas, ¿a qué precio? Pues para nosotros tenerlo aquí y ver la estrategia, los fiscales no pudieron decir que no sabían qué joyas eran. Otra cosa, 4 departamentos de lujo en Ixtapa, otra de las pruebas. Dice la PGR que a través de prestanombres se adquirieron estos departamentos en Ixtapa, cada uno valuado en más de $1 millón, pero cuando preguntan los abogados cómo se pagaron los departamentos, los fiscales no sabían, no tenían los cheques, no sabían si fue por transferencias bancarias. En fin, te digo, si tú te das cuenta, son datos, ¿no? Datos muy básicos que los fiscales literalmente, pues, o como lo dijo el juez en sus propias palabras, Pepe, ustedes no conocen los datos de la carpeta de investigación, si es que los datos están ahí, por supuesto. Arturo Ángel, esto es verdaderamente no solamente penoso, es de horror. Sí, no, y sobre todo porque además, mira, uno entiende, yo creo, en el nuevo sistema penal acusatorio, cuando se detiene a alguien con una orden de aprehensión, el Código Nacional lo marca, tienes que ponerlo de inmediato ante el juez. Aquí no pasa que lo que antes tú lo conoces bien, los llevaban que al aceido, que a otro lado, los tenían ahí declarándolos y luego ya los ponían con el juez. No, ahora tienen que ser de inmediato. Entonces uno puede, de alguna forma, buscando explicaciones, pues a lo mejor no te da tiempo de prepararlo, pero a ver, estamos hablando de que aquí a Javier Duarte lo detuvieron hace 3 meses en Guatemala. Hubo todo este tiempo para preparar una audiencia inicial, incluso ya se había resuelto la extradición, como tú estuviste narrando también en tu noticiero. Guatemala pedía que se lo llevaran y PGR decía no, hay que hacer todo con orden. De ahí que nos llama de sobremanera la atención que habiendo tenido todo este lapso para preparar esta audiencia, pues los fiscales literalmente llegaron como si hubieran leído el expediente el día de ayer, es decir, parecía una cosa muy improvisada ahí. Además, cuando leyeron la imputación, tú sabes, las audiencias son orales, pero se trata de que tú expliques el caso, o sea, expliques con tus palabras. No, lo que hizo la fiscal fue leer una cuartilla y media que ya llevaba, y fue lo único que más o menos le salió bien, pero a partir de ahí, pues todos fueron estos problemas que te narro, y sí, llama mucho la atención que habiendo tenido todas estas semanas de preparación, además sabiendo que es Javier Duarte y sabiendo los abogados que lo representaban, que son abogados con amplia experiencia. Te lo digo, en la audiencia estaba Javier Duarte sentado y a su lado tenía a 5 abogados. Entonces, yo creo que la PGR sí tuvo que haber imaginado que iba a enfrentar todo esto y sin embargo, lo que quedó claro, por lo menos ayer, es que no hubo una preparación del caso. Tan es así que el propio abogado Marco del Toro le dice literalmente al juez, el caso claramente se está desmoronando en este momento. Pues es un tema que da a pensar cuando fue llevado a comparecer ante la justicia de Guatemala la primera vez, cuando le leyeron las acusaciones por las cuales México estaba solicitando el proceso de extradición. Él se reía, ¿te acuerdas? Y todo el mundo preguntábamos, ¿de qué se ríe Javier Duarte? Pues ya entendimos de qué se ríe Javier Duarte. Se ríe de la justicia mexicana. Sí, no, y recordás bien, en la última audiencia también, cuando le leen este mini resumen del caso, el abogado Javier Duarte dice, esto no tiene ningún sustento, que nosotros preferimos de inmediato que se vaya a México y que afronte el proceso allá, ellos ya habiendo evaluado previamente el expediente y seguramente armaron y pensaron una estrategia desde la audiencia inicial ante lo que ellos consideran y que por lo menos ayer quedó evidenciado
tenía inconsistencias, ¿no? Vamos a ver, Pepe, el próximo sábado es la audiencia en la que se tiene que definir si vinculan a proceso, es decir, en términos coloquiales, si abren el juicio contra Duarte, y ahí veremos, se pronostica que sea una audiencia que dure prácticamente todo el día, y ahí veremos si la PGR puede recomponer y ordenar su información y presentarla bien, pero además en esta audiencia, a diferencia de la de ayer, los abogados de Javier Duarte tendrán la oportunidad de ellos presentar sus evidencias y sus elementos, y en base a eso, pues el juez tendrá que definir.